Muy buenos días a todos, a todas. Buenos días a todos los que están acá conectados también. Estamos muy contentos en Meridional de poder estar haciendo este panel donde va a haber 5 mujeres que van a estar compartiendo con nosotros experiencias, desafíos, obstáculos que han vivido, cómo ven el tema de la mujer en el ambiente corporativo. Y la compañía y el grupo, y hasta en lo personal, estoy convencido de eso, quizás por un tema de historia mía. Soy hijo de una madre escribana cuando quizás tener una madre profesional no era tan común cuando yo iba al colegio. Pero también soy el hermano de una hermana escribana que ya ahí no era tan raro. Y soy padre de 2 hijas que están en la facultad, que están queriendo prepararse para desarrollar su carrera profesional, donde definitivamente la situación que viven ellas es muy distinta a la que quizás vivió mi madre y la que quizás vivió mi hermana. No quiero decir que el tema esté resuelto y seguramente vamos a aprender muchísimo de las mujeres que con toda generosidad, y se los agradezco, nos dedican su tiempo y nos van a enseñar y nos van a contar sus vivencias y cómo ven ellas el mundo hoy por hoy, pero definitivamente soy un optimista en cómo la sociedad se está desarrollando. Faltará, pero bueno, soy un optimista hacia dónde va y tengo la enorme tranquilidad de conducir una compañía donde el 51% de los empleados son mujeres, donde casi el 40% tienen funciones de liderazgo, en una región donde Fairfax Latam somos 4 países, donde 2 hay presidentes o CEOs que son mujeres, y donde realmente me encanta que hablemos de este tema, porque es un tema muy importante, pero a ver si se entiende el juego de palabras, donde yo creo que en Meridional y en Fairfax no es un tema, pero no es un tema no porque no lo valga, no es un tema porque lo más importante para nosotros no es si es mujer, varón, el tema es la persona, el esfuerzo, la vocación de servicio y el compromiso que pone día a día. Así que bueno, bienvenidos a los que están acá, a los que están conectados. Buenísima la convocatoria, Cami, de este encuentro. Una vez más, muchísimas gracias a las mujeres que van a estar acá compartiendo con nosotros sus experiencias y bueno, espero que disfruten, yo seguramente lo voy a hacer, que aprendamos y que sea un momento de reflexión, aprendizaje y compartir experiencias. Así que muchísimas gracias. Y para arrancar, porque ya está, seguramente se cansaron de escuchar hablar a mí, le voy a invitar a Eliana, que es una acá prestigiosa periodista del mercado. Eliana, muchas gracias. Que Eliana va a moderar este encuentro de mujeres. Así que Eliana, todo tuyo. Un gusto, muchísimas gracias a ustedes por esta iniciativa y por la convocatoria. Bueno, te dejo. Dale, bueno, les doy la bienvenida a las mujeres que nos van a acompañar. Mientras nos sentamos, tomo un poco las palabras de Federico para decir esto, ¿no? Que las acciones concretas para habilitar el desarrollo profesional de las mujeres en las corporaciones, que resulte natural de alguna forma también en la visión de cada corporación y de cómo fue cambiando la realidad para las mujeres en el mundo del trabajo. Bueno, no voy a hacer larga la introducción porque ya Federico dijo todo respecto de la visión que tiene la compañía y por eso estamos en este panel Mujeres 10, Liderazgo que transforma el juego. Me encanta el planteo de la convocatoria. Voy a presentar a las protagonistas. Yo soy Eliana Carelli, soy periodista especializada en seguros y conductora de Fandom de Seguros. Y me acompañan en esta conversación Agustina de Carre, que es presidente de FAPASA, la Federación de Asociaciones de Productores Asesores de Seguros de la Argentina, y presidente de COPAPROCE, que es la Confederación Panamericana de Productores de Seguros. Bienvenida, Agustina. Gracias, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, un gusto. Sé que tenés un montonazo para aportar en esta conversación. También nos acompaña Mabel González Paz, que es directora de Finanzas y Administración de Meridional Seguros, la casa, la anfitriona. Bienvenida, Mabel, ¿cómo estás? Muy bien, y gracias por
participar y por estar acá con nosotros. También nos acompaña de la casa, también de la compañía, Silvana Vinci Guerra, que es gerente de infraestructura de Meridional Seguros. ¿Cómo estás? Bienvenida, Silvana. Es un gusto que estés con nosotros y también desde tu área hay muchas cosas para contar respecto al desarrollo de las mujeres en el mundo corporativo. Y finalmente estamos con Sol Batallé, que es Country Head de Willis Towers Watson en Argentina. Bienvenida, Sol, ¿cómo estás? Hola, Eliana, muchas gracias por la invitación. Buen día para todos. Bueno, es un gustazo. Ya hemos hecho las presentaciones de rigor y vamos a empezar, les propongo empezar para que cada una se presente y las personas que estamos acá en el auditorio y quienes nos están viendo en el streaming conozcan quiénes son, quiénes somos. Les voy a dar la palabra primero a las dueñas de casa, a las anfitrionas. Si te parece bien, Mabel, vos podés empezar brevemente contándonos tu historia profesional, brevemente los hitos más destacados para que entendamos cómo fue que llegaste a ocupar esta posición de liderazgo en el área de finanzas. Bien, yo un año antes de terminar la carrera de contadora, me llaman del estudio Arthur Andersen, que en ese momento era Pistrelli Díaz Asociados de Arthur Andersen, para empezar como analista junior, obviamente, básico, y ahí empecé a crecer. Ahí es donde uno empieza a aprender un poquito a ser líder, porque a medida que uno va creciendo ya tiene gente a cargo. Claro. Después tuve la oportunidad de trabajar un año en Arthur Andersen en Madrid, así que ya más iba creciendo con distintas culturas, porque aunque somos muy parecidos los españoles, no hay diferencias, y después regresé a Deloitte. Siempre habitando compañías de seguros, y ahí sí ya estaba como analista senior, ya casi ascender a manager. Pero me hicieron una propuesta de Merrill Lynch Bank of America y era regional, tenía otras oportunidades, estaba acá, o sea, trabajaba en lo que era Latinoamérica, en presupuesto y reportes, y la posibilidad de trabajar con 16 oficinas de toda Latinoamérica, lo cual era otro... Súper atractivo. Súper atractivo, si bien no tenía gente a cargo, sí tenía, en cierto modo sí, porque todas las consultas venían hacia mí. Claro. Entonces, eso más que atractivo, también con otras culturas, hasta que después trabajé 6 meses en Bank of America en Montevideo, y me llegó el llamado de la Meridional, de Ariel Poli, en realidad, y hace 15 años empecé acá en Meridional. Empecé como subgerente de reportes al exterior, porque necesitaban a alguien que tuviera conocimientos de US GAAP. Bueno, yo venía ya 5 años trabajando con reportes de Estados Unidos. Y bueno, y ahí empecé a crecer. Después fui controller y después directora desde el 2017. Y ya como siempre recuerdo, cuando empecé en la Meridional éramos 2 chicas en reportes y ahora todo mi equipo somos 59. Wow, y primero todo el camino internacional, cuando decís que son diferentes culturas según el país y también según la corporación. Y la corporación, Todo totalmente, es totalmente diferente, Okay. diferente. ¿Cuánta gente está en tu equipo, dijiste? Somos 59. Son un montón. Un montón. Bueno, gracias por compartir este detalle, es súper interesante y ahí pone un poco en autos a todos para que sepamos con quién estamos hablando. Gracias. A vos. Silvana, ¿querés seguir vos? Vamos a hacer un brevísimo... pasamos, perfecto. Sí. Okay. Vamos a ver así, mientras resolvemos el tema del micrófono. Perfecto. Le damos la palabra a Sol para que nos cuente ella su experiencia de cómo fue su camino, marcando los hitos más destacados de su carrera profesional y cómo llegó a ser la responsable máxima en Argentina de Willis Towers Watson. Bueno, Contame. yo estudié economía, me recibí en la UCA en el año 2001. En ese momento había hecho el último año una pasantía en Shell. Entonces ya empieza toda una conexión ahí con lo que es petróleo y gas que me interesó. Pero con la crisis del 2002, ahí se termina la pasantía. Deciden no renovar el programa y la verdad es que
hacíamos entre nuestros compañeros de la facultad búsquedas, nos avisábamos, está esta búsqueda de jóvenes profesionales, pero no aparecía nada, cada vez eran menos, entonces ahí con 4 amigas decidimos tomarnos un año sabático y nos vamos a Europa. ¿Por qué Europa? Porque queríamos, yo no conocía, quería conocer y quería una experiencia de laburo. Fue al principio en un hotel, haciendo de host, recibiendo a la gente, después sirviendo el desayuno, para juntar plata para después conocer Europa. Eso, bueno, imagínense. No fue tan sabático, entonces. Estuviste trabajando. Sí, pero no desde lo profesional de carrera. Entiendo. Entonces, pero ya eso es una experiencia de abrir la cabeza, de conocer otras culturas, de adaptarse, de mucha flexibilidad. Bueno, pasan los 9 meses que duraba la visa y ahí yo tengo que tomar la decisión de, bueno, listo, me quedo ilegal en Europa y sigo trabajando de esto, o vuelvo, y la verdad es que yo había disfrutado un montón mi carrera y la experiencia laboral que había tenido, entonces decido volver a Argentina. Y ahí, por amistades en común, me fui a una entrevista a Guy Carpenter, que era broker de reaseguro exclusivo, bueno, en ese momento, y acepto la propuesta con una entrevista donde mi jefe estaba buscando a alguien para hacer energía, ¿ok? Por eso la conexión y demás. Entonces, él me dijo, bueno, si sabes inglés, sabes un poco energía, de reaseguros, te enseño yo. Y la verdad es que también me dijo algo súper importante, que me dijo, son 6 meses. Si te gusta, te va a encantar, si no, bueno, buscarás otro camino. Y me fascinó. Y la verdad es que a partir de ese momento me sentí una privilegiada, porque no sé cuánta gente en esta vida puede decir que disfruta su trabajo día a día desde hace muchos años. Esto fue en el 2004. Y bueno, y estuvimos ahí hasta el 2009, y digo estuvimos porque con un grupo de gente después nos movimos a Willis. En ese momento, bueno, nada, miles de anécdotas en el medio, pero para llegar al punto, sigo trabajando en la parte de reaseguros durante varios años, después paso a un rol regional y a partir de enero del 2004, del 2024, perdón, soy responsable de la oficina de Argentina, con miles de desafíos también para aceptar la posición, pero bueno, ya después les cuento un poco más. Vamos, claro, después vamos a Sí. hacer doble clic en cuáles fueron los desafíos, ¿no? para llegar acá. Pero bueno, clarísimo, es interesante ese punto en el que un jefe te puso en condición para decir, bueno, tenés la oportunidad, no hay que saber todo, si sabes de esto y esto, yo te aporto lo que falta, y ahí empezó un carrerón. Me encanta. Bueno, mientras le doy la palabra a Agustina de Carre para que nos cuente su camino, que ahora lidera los 2 organismos que a nivel nacional y regional agrupan a los productores asesores de seguros, contanos cómo fue, cómo empezó todo, cómo Bueno. llegaste hasta acá. Medio por casualidad también, porque en este caso desde el rol institucional uno no tiene una preparación profesional específica como dirigente, sino que se fue dando. Es una historia que empieza cuando me recibo de contadora. En realidad yo estudié contadora, ejerzo con mi estudio profesional desde hace muchos años, y por cuestiones familiares, mi papá era productor de seguros. Durante, obviamente, todos los veranos de mi niñez y mi adolescencia lo acompañé y trabajábamos ad honorem con mis hermanos en la oficina, desde repartir pólizas, ensobrar y todo lo que se hacía manual en un momento hace muchos años, muchísimos años. Veía ese costado del seguro, pero bueno, con el correr del tiempo mi papá enferma de una enfermedad bastante complicada, así que con mi hermano nos hicimos cargo de su oficina. Hoy somos continuadores de la cartera de él. Sigo conviviendo con mi estudio profesional como contadora y con la oficina como asesora de seguros. Me preparé, me formé como docente porque descubrí en el seguro algo que me encantaba y me apasionó. Así que comencé como docente en formación de aspirantes y en cursos de capacitación continuada para asesores de seguros. Y en ese momento, en el 2020, también un amigo familiar, un amigo de mi papá, que estaba muy cercano, era presidente de FAPAS en ese momento, es de mi ciudad, yo soy de Junín, provincia de Buenos Aires, me convoca
para una reunión porque había renovación de dirigentes en la federación y me invitan a ser tesorera de FAPASA por ser contadora y bueno, así que asumí en el 2000, en realidad en el 2016 asumo como tesorera hasta el 2020 que asumo como presidente porque también había una asamblea y yo levanté la mano y dije que quería ser presidente de FAPASA porque no había tenido nunca una mujer presidente, así que me animé. La verdad que tuve mucho apoyo de muchos dirigentes de todo el país, así que ahí asumí como presidente de FAPASA y luego representando a Argentina en la región, en COPAPROCE, que es la Confederación Panamericana, hubo la oportunidad también de presentar un proyecto y me desempeñé como vicepresidente durante 4 días en las áreas de sistemas, primero en el ámbito público, siempre desde roles de soporte técnico, o sea, mi formación es técnica. Trabajé con grupos de mayoría siempre hombres, estudié con grupos de hombres, o sea, siempre fue bastante natural para mí el trabajo con los hombres, nunca tuve compañeras mujeres. Después, bueno, pasé a trabajar en algunas consultoras, también todo en el área de sistemas, en el área de infraestructura, redes, data centers, todo técnico, hasta que llegué a Meridional en 2005, donde empecé a trabajar en diferentes roles, empecé a tomar funciones dentro del área de infraestructura, de sistemas, hasta el día de hoy que, bueno, estoy como gerente de infraestructura. ¿Cuánta gente está en tu equipo? 24. También son un montón. Sí, sí, sí. Y hay, bueno, después vamos a hablar para ver cuántas mujeres desde aquel comienzo tuyo hasta ahora empiezan a formar parte de esas áreas que son tan técnicas, ¿no? Bueno, vamos a mandarle un cariño a Delfina Balestra, que es la directora de la Comisión Pro Bono que iba a participar de este panel, pero no se pudo sumar, así que le vamos a mandar un cariño. En algún momento ya la vamos a volver a convocar para que se pueda sumar y compartir su experiencia. Pero en principio ya estamos, nos conocemos, sabemos quiénes somos y más o menos el caminito que hicimos para llegar hasta acá. La idea ahora es conocer la percepción que tienen ustedes respecto del acceso o la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisión. Hablamos de liderazgo femenino, por supuesto, en el ámbito corporativo, y la idea es, ¿cómo lo ven? En las áreas, digo, puede ser un comentario general, pero si no, en todo caso, en la experiencia personal y la percepción profesional que tiene cada una de ustedes. El último reporte, y esto se lo contamos a toda la audiencia, el último reporte de KPMG Argentina señala que de las 1000 empresas con mayor facturación de nuestro país, las mujeres representan apenas el 17,8% de los integrantes de los directorios. Y mientras más arriba vas, mientras más cerca de la cúspide estás, la brecha se agudiza todavía más, porque más del 90% de las presidencias de esos directorios están ocupadas por varones. Esta es una realidad, es un dato de la realidad, y también hay que decir que de todas formas el desarrollo de las mujeres hacia estas áreas mejora año a año, lentamente, pero mejora año a año. Eso indican los números. Agustina, ya que te tengo acá nomás, ¿querés empezar vos contándome cómo es hoy, a tu criterio, la participación de las mujeres en puestos de liderazgo y toma de decisión en el marco, por ejemplo, de las productoras asesoras de seguros y los productores asesores de seguros? Bueno, mi mirada es muy positiva con lo que está pasando y con lo que se espera, obviamente, en evolución en los próximos años. En el sector productores, hoy más del 50% del padrón es de mujeres. Nuestra actividad es muy flexible, es muy fácil de compatibilizar tiempos, proyección de carrera.
Yo siempre digo lo mismo para hombres y para mujeres, somos pymes, nosotros no somos ni empleados de la compañía ni de nadie, ni tenemos que esperar nada, nosotros somos nuestros propios jefes y eso implica obviamente una gran responsabilidad y un gran compromiso por parte de cómo se desarrolla. Somos pymes, generamos empleo, pagamos impuestos y armamos nuestro plan de carrera. Para las mujeres es muy flexible eso también. Y en posiciones digamos, de dirigenciales, en asociaciones, FAPASA está integrada por 22 asociaciones de productores de seguros en todo el país y en la región, en Copapros, está integrada por 28 asociaciones que representan los distintos países de Latinoamérica, España y Portugal. La verdad que cuando yo miro la estadística en puestos de decisión en términos de asesores de seguros, veo que el 50% o más, en algunos casos, en algunos países, somos mujeres las que estamos presidiendo la asociación, la confederación, la federación. Hay lugares de decisión y de liderazgo femenino. Mi mirada realmente es de mucha complementariedad. Nosotros trabajamos muy bien en las distintas directivas, tanto en Argentina como en la región. Trabajamos muy bien sumando y haciendo sinergia con el hombre. Somos sumamente complementarios. Creo que tenemos distintos estilos y eso es lo que hace que se enriquezca la mesa. Quizás me reconozco como una persona de mucho diálogo, de generar mucho consenso, de mucha escucha. Soy ejecutiva y soy muy firme cuando tengo que tomar las decisiones, pero me gusta escuchar a todos. Quizás reconozco estilos de liderazgo masculinos que son muchos más ejecutivos ellos desde la acción, pero no deja de ser válido también. Yo creo que cuando nos podemos reconocer en esa diferencia y podemos trabajar juntos es muy positivo. Mi experiencia, tengo que decir la verdad, que fue simple para desarrollar. No he tenido, hablábamos antes de iniciar la charla, cuando charlábamos con Mabel, y creo que tuve mayor resistencia por ser joven en algún momento que por ser mujer. O sea, si alguna cosa generaba duda, es que en ese momento, hace mucho, era muy joven. Muy joven. Entonces, Sé de qué hablas. eso ponía en duda como, pero ¿cuántos años tenés? Eso, pero siempre, me pasó en términos profesionales como contadora, me pasó como asesora, y creo que por ahí cuando tenía algún ejercicio profesional en ese lugar, cuando en términos de seguros decía que era contadora, validaba un poco más todo lo otro que estaba diciendo, es decir, sos contadora. Bueno, eso ponía, no me complicó tanto, digamos, el tema de género como le da. Igual después vamos a hacer doble clic en eso porque vamos a volver al punto en el que vamos a conversar respecto de los desafíos que los temas de género sí plantearon. Es muy interesante esto que remarcás, que en los últimos años muchas mujeres llegaron a liderar organizaciones, asociaciones de productores. Así que, bien, gracias, Agustina. Mabel, ¿querés seguir? Sí. ¿Cuál es tu visión de la participación de las mujeres? Repito la pregunta por si en el auditorio... ¿Cuál es tu visión respecto de la participación de las mujeres en puestos de liderazgo y de toma de decisión? Al igual que Agustina, es positivo, porque, como comenté antes, yo empecé en estudios de auditoría, auditando compañías de seguros, en las cuales la mayoría eran hombres. Cuando iba a auditar, eran hombres, igual tenía, o sea, el cuestionamiento venía más por el tema de la edad que por el tema de ser mujer, pero me daba cuenta que eran todos hombres. Y sin embargo, si ahora miramos, muchas compañías de seguros tienen directoras financieras que somos mujeres. Lo cual, estoy hablando de 20 años, no estoy hablando de 50. Claro, es un área... Es un área que muchas, si piensan en las quizás más mencionadas, las compañías más mencionadas, son mujeres las directoras financieras. Entonces dije, bueno, evidentemente, ya sea por un tema de que las mujeres cada vez empezamos todas desde siendo analistas o desde, como a veces decimos, desde abajo, pero con nuestro trabajo, con nuestro objetivo, logramos ocupar de a poco lugares de decisión. Bien. Y eso, por eso me pone muy en una situación, digo, sí, soy optimista de que vamos a llegar. O sea, ahora se ven directoras financieras, también debe haber otras direcciones que cada vez va a haber la posibilidad de ser mujeres. Somos complementos, mujeres y hombres, pero bueno, más que optimista en respecto a eso. También más adelante vamos a hacer foco en todas las estrategias que las corporaciones fueron intermediando para habilitar las oportunidades, para que las mujeres efectivamente, finalmente, tengan estos impulsos y puedan alcanzar si esto se dio o no, si sirve o no. Después vamos a conversar, pero en la práctica,
es un hecho, Sí. ha evolucionado. ¿Querés seguir, Silvana? Sí. Contanos tu Bueno, visión. La verdad que cuando me invitaron al panel me puse a investigar un poco, sinceramente, porque no es que no tenga digamos, un concepto formado, pero no conocía los números, las cifras. Bueno, me encontré que a nivel mundial el 40% de la fuerza laboral es de la mujer. Como sabía los números de Meridional, vi que estábamos muy bien nosotros y demás, pero cuando empecé a interiorizarme, obviamente sesgada por el tema de tecnología, cómo está la mujer del lado de tecnología, me fui encontrando que, por ejemplo, la UNESCO sacó un artículo ahora en febrero para que incentivar a las mujeres a temprana edad, saliendo de la escuela, se metan en la educación STEM, o sea, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, porque solo el 35% de los graduados en STEM son mujeres. Y yo creo que en base a eso es porque en mi área las mujeres quizás no llegan a puestos más relevantes o con poder de decisión, porque no las estamos incentivando quizás a que estudien estas carreras. Claro, incluso antes de entrar en el mundo corporativo, todavía no hay tantas mujeres Exactamente. participando en la formación técnica de estas áreas. Exactamente. A mí, por ejemplo, me pasó, o sea, yo vengo de educación tecnológica. Cuando empecé a trabajar, a ver, así como tengo hoy las manos arregladas, pelaba cables y armaba y enchufaba data centers. Y era raro, porque Claro. estoy hablando del año 2000. Yo empecé a estudiar toda la parte de redes y demás en el año 2000 y empecé con las pasantías en ese momento. Después, bueno, obviamente fui evolucionando y fui cambiando los roles, pero siempre me he topado con algún compañero de trabajo y demás. Nunca nada muy relevante, siempre lo supe manejar. Creo que era porque no me importaba que pasara eso, pero no era un ámbito común ni habitual para una mujer. Exacto. Creo que hoy fue cambiando, pero la realidad es que cuando acá en Meridional buscamos personas quizás para los puestos de infraestructura, no hay postulaciones de mujeres. No es que, o sea, yo quisiera poder contratar, pero nadie se postula. Es interesante entonces la acción que dijiste de UNESCO, ¿de qué dijiste? Exacto, de UNESCO, incentivar a las mujeres que empiezan a estudiar, exactamente. Bien. Y trabajar en esto de tomar la posibilidad, ¿no? También trabajar nosotras, las mujeres, en levantar la mano, como dijiste vos al principio. Yo quiero tomar esa posición. Antes me preguntabas cómo era el equipo hoy actual y hace un poco más de un año que tenemos 2 mujeres en el equipo porque, digamos, todos los temas de seguridad informática, data science y demás, le abrió un poco más la puerta a la mujer en este ámbito. Y bueno, por suerte tenemos 2 mujeres en el equipo dentro de los 24. Bien, vamos. Seguimos sumando, muy bien. Sol. Es impresionante ver la evolución de los últimos años. Hace 10 o 15 años las mujeres en los roles de liderazgo estaban en legales, en recursos humanos, compliance. Tampoco había gerentes financieras. Esto que dice Mabel coincide absolutamente. Para el rol de CEO creo que todavía falta. Creo que tiene que ver y que se va a llegar, pero que tiene que ver con esta evolución que vamos haciendo como sociedad desde formar y desde dar posibilidades en los distintos roles. En posiciones por ahí regionales, que no son owners de P&L, sí se ven mujeres. Okay. Y entonces desde ahí a veces es el cambio y es después la oportunidad para tomar los roles de liderazgo, pero falta. Yo tuve un gran imposter syndrome antes de aceptar, justamente por eso. Entonces, sí creo que hay un camino que vamos construyendo entre todos y que no tenemos que dejar de hacerlo y ser conscientes que todavía falta. Bueno, un poco la conclusión de esto es que celebramos los avances, los vemos, los percibimos, pero evidentemente la paridad todavía no es un hecho, ¿no? Como hay que seguir trabajando, un poco lo decía
Federico, cuando comenzábamos, no está todo resuelto, hay que seguir trabajando y para eso estamos teniendo esta conversación. Sol, te sumo para comenzar la siguiente pregunta, porque según algunos informes, Argentina está un poquito mejor posicionada respecto de otros países de la región en cuanto a la participación de las mujeres en posiciones de liderazgo. La Organización Internacional del Trabajo dice que las mujeres ocupan aproximadamente el 31% de los puestos de gestión en el país, por encima del promedio regional, de todas formas lejos de la paridad. La pregunta es si tienen el registro de que, o cómo ven el posicionamiento de la Argentina respecto de otros países, si tienen alguna percepción y si se siente en la práctica de alguna forma esta ventaja, digamos, que se detecta respecto al promedio a nivel regional. Sí, en mi rol anterior, que trabajaba para la región, son 13 países y más allá de las oficinas de Willis, que siempre fue una compañía como muy enfocada en inclusión y diversidad, entonces todos los temas de vanguardia, hay una CEO en Colombia y distintos directores financieros también. Cuando me tocaba ir a ver a los clientes en muchos de los países, eran hombres, definitivamente. Y los dos que se sentaban en la mesa con ese CEO también eran hombres. Claro. Yo creo que hay una diferencia muy grande entre norte y sur si uno divide Latinoamérica. Y entonces, en ese sentido, creo que somos unos privilegiados y tenemos que seguir impulsando todo lo que vamos logrando. Bien, bueno, después cuando lleguemos al punto de intentar entender cómo y por qué se dan estos avances, vamos a poder detectar algunas herramientas que evidentemente o culturalmente se trabaja para que las cosas que tengamos esta diferencia. Agustina, ¿querés contar vos tu visión respecto, bueno, ahora que tenés este rol regional, tu visión respecto de este mejor posicionamiento de la Argentina respecto de otros países de la región? Sí, en ese caso obviamente que coincido con Sol, creo que en Argentina se ven situaciones que yo les decía, ¿no? Al inicio hay muchas mujeres en el sector productores trabajando, en algunos países también se da, pero hay países que tienen una estructura mucho más conservadora, por decirlo de alguna manera, en el mercado, y sí lo vemos, sí lo vemos. Creo que bueno, uno de los desafíos que enfrentamos quienes hoy estamos tratando de generar el plan de acción de COPAPROCE tiene que ver con eso, con que somos una región, pero que dentro de ella tenemos grandes diferencias culturales, económicas, sociales, religiosas y demás. Claro. Y obviamente eso se traslada en la actividad. Creo que nosotros en Argentina tenemos primero una gran capilaridad del rol del asesor de seguros, entonces somos mucha cantidad. Claro. Distribuidos en todo el país, en muchos lugares, y desde ese espacio obviamente se va avanzando. Creo que también cuando uno mira los números en estadística de crecimiento de matrículas de asesores de seguros y cómo va creciendo el rol de la mujer y demás, también pasa lo mismo en las compañías. Entonces eso va generando un espacio donde se van impulsando estas cuestiones. No en todos los países de la región lo vemos. Son situaciones bastante especiales porque nosotros desde este espacio trabajamos desde un espacio muy vocacional. El compromiso del asesor de seguros y del dirigente de una institución o de una cámara es vocacional, y en ese espacio también se tienen que generar acuerdos donde un trabajo que no es remunerado, como el del dirigente, empieza a competir con que esa mujer tiene que ser sostén de hogar o comparte la decisión del financiamiento de ese hogar con un hombre. Entonces, algunas cuestiones se tienen que obviamente compatibilizar mucho más y es un desafío un poco mayor. Súper interesante porque están en una situación que es diferente del desarrollo de una carrera en una actividad remunerada. Tal cual. Bien el punto ese. Mabel, ¿querés contarnos vos? Sí, yo mirando... Que tuviste experiencia en otro país. Digo, no solo de la región. Yo creo que es un tema cultural. Ok. Me parece que es un tema cultural y educación de cada país. No de estrategia corporativa, no, más lo que observé ya en mi anterior trabajo, de hablar con distintos países y tener que vivir en otros países, me parece que es un tema más cultural y de las oportunidades que le dan a esa mujer desde la parte cultural. Ok, ya desde lo social, cultural, entiendo. De lo social. Ok. Sí.
Bueno, coincido que es cultural y que hay muchos estereotipos que están arraigados en diferentes países de ciertos tipos de trabajo que son más del hombre que de la mujer, y me parece que hay que, Claro. digamos, romper con eso, ¿no? O sea, creo que el problema o por qué no avanza desafío, tanto, o por qué claro. quedó estancado el crecimiento de la mujer en posiciones de decisión, es por este tema de los estereotipos. Es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Como, por ejemplo, en tu área, que es la técnica, como hay áreas, todavía sucede, hay áreas más masculinizadas y áreas más feminizadas, ¿no? Es un poco eso, pasa acá todavía, digo, en otras regiones, en lo cual es un tema cultural, incluso puede ser más profunda la diferencia. Bueno, vuelvo al punto inicial, a la conclusión de la primera conversación en la que dijimos se avanzó un montón, ¿no? Como falta trabajar todavía muchísimo, pero las mujeres estamos accediendo a posiciones de liderazgo y espacios de toma de decisión. Ahora la pregunta, digamos, esto posiblemente tiene que ver con el avance a nivel cultural de nuestro país y también por todo el trabajo que las corporaciones vienen haciendo para habilitar el desarrollo de las mujeres, acciones que nos incentivan a estudiar determinadas carreras, herramientas que nos permiten desarrollar nuestra carrera adentro de una empresa. Ahora, la pregunta es, ¿hay una desaceleración en los últimos años de este avance? Hay un informe de KPMG también, que es el Global Female Leaders, que dice que una de cada 3 ejecutivas argentinas considera que el avance en diversidad e inclusión se desaceleró en los últimos años. Al mismo tiempo, el 62% cree que el desempeño de las organizaciones en equidad mejorará en los próximos 3. Entonces, la pregunta es, ¿estamos como en un momento en el que se desacelera? ¿Sigue a la misma velocidad? ¿Hay que retomar algunas cuestiones? ¿Cuál es la percepción que tienen? Voy a comenzar con vos, Silvana, ya que veníamos en este punto de la conversación. Bueno, yo creo que en realidad se hizo mucho. De hecho, son datos que estuve investigando. Entre el 2015 y 2022 hubo como un crecimiento exponencial en el avance de la mujer, y a partir del 2022 está como en una meseta, ¿no? No sé, y en algunos puntos se retrocedió. Pero yo creo que tiene que ver justamente con toda la transformación tecnológica y la brecha digital. Okay. Justamente porque, digamos, las mujeres tienen que empezar a trabajar en la educación tecnológica para poder acceder a mejores puestos. Ok. Es Yo por ahí estoy sesgada con el tema de tecnología, pero digamos, me gustó investigarlo desde ese punto y la verdad le encontré mucho sentido. No estás sesgada, estás compartiendo tu punto de vista, que es exactamente lo que queremos. Es interesante porque es otra vez el desafío de las mujeres quedarnos afuera de la capacitación de algo que es hoy requerido sine qua non, digamos. Entonces, tomarnos el tiempo y el trabajo de abordar estos aprendizajes para estar habilitadas a subirnos a este nuevo esquema de trabajo. Exacto. ¿No? Sol, ¿querés contarme vos si tenés esta percepción de que haya desacelerado? Yo creo que al principio lo que pasó fue que hubo mucho el tema del cupo y de cumplir con, sí, ahora somos una empresa que va a tomar iniciativas para que seamos más diversas o más equitativas, entonces había como un foco muy, muy fuerte de todos en, ya sea o cumplir el cupo cuando estaba exigido o de realmente cumplir con esto que era la tendencia de nos convertimos en una empresa diversa. Yo creo que ese estadio pasó y volvió a la conversación del tema del mérito, del tema de la formación y demás. Entonces, en esa vuelta al mérito es que hay una desaceleración, pero no creo que sea que estamos yendo para atrás. Ok, entiendo. Ok, cambió la estrategia corporativa en cuanto a la acción que permite que las
Sí, más que la estrategia corporativa, acá no estoy hablando de la empresa, sino que creo que como sociedad nosotros evolucionamos Entiendo. y donde dijimos, bueno, listo, esto ya no nos baja por mandato, sino que empezamos realmente a creer que en la diversidad somos mejores y entonces cómo llevamos eso desde otro lugar, ¿no? Porque me dicen, ay, sí, tenés que tener 4 mujeres en un equipo de 8 para que sean 50 y 50. Entiendo perfectamente, gracias. Agustina, ¿tu visión? Bueno, la verdad que coincido muchísimo con Sol. También me gusta mucho el dato que trae Silvana. La verdad que no hice tanto los deberes, así que no tengo muy claro si estamos mejor o peor en ese punto. Pero sí lo que sí creo mucho es la meritocracia. Y a riesgo de que suene antipático o que quizás algunas personas no estén tan de acuerdo con esto, yo soy una de las que está en contra del cupo. Entiendo que fue una herramienta para instalar un tema. A mí, si me llama por cupo, no me llamen. O sea, llámenme porque tengo algo para aportar. La verdad que no quiero que me den la silla por ser mujer, quiero que me la den la silla porque estoy preparada, porque puedo aportar, porque tengo una visión positiva en algún punto. Entonces, desde ese espacio yo lo entiendo porque he tenido algunas discusiones con algunas mujeres con este tema. Entiendo que es un instrumento que se tiene que aplicar, pero también entiendo que fue utilizado muy políticamente en algún momento, quizás del país, que no fue bueno, porque también dejó manoseada una cuestión que no tendría que haber sido. Entonces, en ese espacio creo que, de hecho, nos empezamos a sentir todos incómodos, porque no sabemos cómo decir algunas cosas o qué palabras decir para que nadie se sienta incómodo. Y la verdad que para mí es súper legítimo cuando uno busca un asesor, un profesional, en cualquier plano que nosotros estemos pensando en contratar a alguien o asesorarnos con alguien, buscamos el mejor. Creo que hoy, en este momento cultural, nadie se pone a pensar si se operaría con una médica o médico o si se sube un avión, si está piloteado por una mujer. Creo que eso ya pasó, esa discusión ya la dimos. Creo que queremos los mejores y los mejores tienen que estar en cada lugar. Lo que sí creo y me gusta mucho esto que dice Silvana es cómo nos preparamos para el futuro. Estoy acompañando a mi hija en el proceso de decisión de qué carrera va a estudiar y ya no me preocupa tanto qué va a estudiar obviamente por su género, sino cuál va a ser la carrera en la cual se va a poder desarrollar en el futuro, en qué plano quiere. Le gusta mucho la economía, empezó con actuaria, económicas, administración de empresas. Bueno, mira, a ver, ¿qué se va a buscar en el futuro? Tenemos que pensar eso. Hombres y mujeres lo tenemos que pensar, porque ese va a ser el desafío. Es quién va a trabajar en el futuro, ni hablar de si nos va a reemplazar un bot y mañana este panel. Ya sabemos dónde termina esto, porque de verdad hay un dilema ético en el seguro. Eso es tema de otro panel, ¿no? Pero ¿qué va a pasar con el futuro del seguro? Y bueno, y para eso tenemos que prepararnos. Ya creo que la barrera la corrimos. Bueno, es muy importante haber corrido la barrera, ¿no? Haber tenido estas discusiones para decir, bueno, algo que dijiste, Sol, vos, de ya entendimos que necesitamos diversidad en los equipos de trabajo para generar mejores resultados de negocio. Ya quedó claro. Ahora habrá diferentes herramientas para seguir equilibrando el acceso a las oportunidades. ¿Querés contarme, Mabel, tu visión? Yo creo que desde que dejamos de poner en los job descriptions si queríamos hombre, mujer o indistinto, ya está. Porque me acuerdo de tener que completar un job description, o me acuerdo en su momento cuando yo quería cambiar de trabajo, indicaba si era mujer, hombre, listo, ya está. O sea, me parece que esa barrera, llámela cultural, como dijiste vos, hasta política, bueno, ya está. De hecho, se ve que cada vez somos más mujeres las que estamos en puestos de trabajo de diferentes carreras. Acá estábamos hablando más del lado de, economía, contador, sistema, pero ya en todo, pues como dijiste, es médico. Entonces, eso ya está. Me parece que ahora apuntemos más, como decía Sol y Agustina y Sol, al mérito. Ya, o sea, al momento de contratar a una persona, de trabajar con una persona, es un tema de mérito, de responsabilidad, de querer crecer en su profesión. Cuando decís que dejamos de poner, esto es en las solicitudes, sí, me acuerdo. o en las búsquedas, en las búsquedas. No se pone. O cuando en nuestra época, unos cuantos años atrás, que es cuando querías cambiar de trabajo, te decían hombre, mujer. Sí. Incluso en carreras de contador, lo que fuere. Hombre, mujer y edad. Y edad. La edad era un punto. Y estado civil. Podía llegar a querer ser madre y no era un problema. Era un problema. Para nosotros era un problema. En la entrevista era, ¿querés ser mamá? Claro. Sí, de verdad. Sí, te preguntaba. Te preguntaban eso. Bueno, sí, ya no te lo preguntan. Tarjeta roja. Siguiente pregunta, ¿no? Ya ni se incluye ni siquiera en los currículums. No. Claro, ya no.
Bien, bueno, entonces todas estas acciones que se fueron intermediando nos trajeron hasta acá. Hoy a lo mejor la discusión ya está puesta en otro El eje. crecimiento. Bueno, muy interesante, pero hay dinámicas que se siguen dando o no, les voy a preguntar a ustedes. Mabel, ya que estábamos conversando con vos, porque ahora la idea es ir al núcleo cultural de esta situación, porque durante muchos años, así como nos preguntaban el género, la edad y si tenías en tus planes ser mamá o no, también se daba una dinámica que muchos conocemos como el club del golf, ¿no? Que muchas decisiones de negocio se terminaban tomando afuera de la oficina, en ámbitos de los que las mujeres no participábamos porque no estaba culturalmente instalado. Los varones se iban a jugar al golf, ahora al pádel, que se puso de moda tanto de vuelta, pero era más trabajar en un ámbito por fuera de la oficina que ir a jugar al golf, ¿no? Y entonces las mujeres nos quedábamos afuera de esos espacios y entonces nos quedábamos afuera de la toma de muchas decisiones de negocios. La pregunta es, porque hay estudios que indican que todavía se sostienen ciertas dinámicas del club de varones. La pregunta para mí apunta primero a ver si reconocen un poco que todavía persisten estas dinámicas, pero sobre todo si ven que las redes de mujeres se fueron desarrollando para tener algo parecido a eso en nuestra, digamos, si hicimos el esfuerzo de sumarnos y hacer mixtos esos clubes, si tenemos otras redes de mujeres que nos permiten generar estos vínculos y estos soportes entre nosotras como profesionales. A ver qué parece. Mabel, que vos que estabas conversando ahora. ¿Qué pensás? Yo creo que con la última tecnología de tema de redes, ayudó a que las mujeres nos comuniquemos más, nos transmitamos nuestras experiencias. Vos recién dijiste, grupos mixtos no es lo que veo, al menos yo no es lo que percibo. Si hay un mayor desarrollo, una mayor comunicación entre mujeres, se comentan nuestras experiencias, pero por un lado no hay el tema de la situación mixta. Esto decías de los de unirnos, no sé, jugar al golf, jugar al paddle. Lo que noto es que a las mujeres nos cuesta mucho más, nos es más difícil. Tal vez por la situación personal, que somos más responsables de tema de casa o de chicos, no lo sé, eso no tengo un detalle, pero no noto que eso haya cambiado significativamente. Sí, obviamente participamos más en cenas o almuerzos de trabajo, pero no en lo que es extra compañía. Es clarísimo, porque está claro todavía que las mujeres tenemos más injerencia en las actividades de cuidado, ¿no? Que más allá del desarrollo profesional, en casa todavía tenemos más actividades a cargo. Exacto. ¿No? Y entonces es más difícil. Pero coincido un poco en esto que vos decís, que no hay tantos espacios mixtos. De hecho, muchas veces cuando se genera la discusión del desarrollo profesional de las mujeres, es algo que termina quedando entre mujeres. Tenemos que lograr que la conversación sea mixta, porque muchas de las decisiones sobre las carreras de las mujeres la toman también los varones. Entonces, también un poco pasa por ahí. Silvana. Bueno, sí, coincido con todo eso, pero yo creo que un poco nosotras mismas nos ponemos las trabas, ¿no? Porque nos ponemos mucha carga encima. Todo el mundo piensa que somos multitasking y tenemos que ser multitasking y tenemos que demostrar que somos multitasking. Entonces tenemos la oficina, la casa, el colegio, los chicos, todo, y no nos damos el tiempo quizás para tomar estos espacios. Para mí tampoco sirve sectorizarlo, que sean espacios de mujeres o espacios de hombres, cuando hablamos de temas laborales o profesionales. O sea, me parece que está bueno compartirlos. Que tengamos nuestros espacios para la trivialidad, para la diversión, pero cuando son temas, digamos, que se van a tratar temas de negocio y demás, para mí no veo por qué no puede ser una actividad compartida. Sol, tu visión respecto de las redes de mujeres y los espacios de toma de decisiones por fuera de las oficinas. Son dos temas. El tema de la red de mujeres es súper importante, creo que nos fortalece, que nos convoca en temas que
de alguna forma nos interpelan más y entonces está bueno tener un espacio para compartir y ver cómo destrabar cosas que ahí podemos ver. Sí creo que todavía esos eventos están muy relacionados con eventos de mujeres, no son eventos de negocios, Claro. ¿ok? Y ese es el siguiente escalón y yo creo que hacia ahí vamos porque cada vez más empiezan a surgir las conversaciones con ese ángulo. Y con respecto a los eventos no de desafío de mujeres, yo lo que le digo a la gente que trabaja conmigo es que tienen que entender que eso es parte del trabajo. Y entonces, así como uno se hace un espacio para ir a un almuerzo o también se hace un espacio para ir al acto del colegio, se tiene que hacer el espacio en la agenda para participar de ese evento, porque cada vez más el golf es mixto, el tenis es mixto, el pádel es mixto. Y sabemos que hay decisiones que se toman en ese contexto, hay que estar ahí. Entonces, así como uno se hace el espacio y yo no me pierdo los actos de mis hijos, también hay que hacerse el espacio para ir, o si uno no juega al golf, al after del golf. Al after del golf, Sí. muy bien. Siempre se puede ir a tomar un traguito después. También. Excelente. No, vos me faltás. Sí, pero Falta Agustina. muy sencillo, adhiero a todo. Adiós. No, de verdad creo que Firmo. no, firmo, suscribo. Sí, creo que falta eso. También creo que tenemos que hacer como un trabajo nosotras. Sí. Animarnos a, che, yo quiero ir al evento de golf, quiero ir a tal, o sea, creo que seguramente nadie va a decir que no. No, Tenemos claro. que generarlo nosotras, ahí nos tenemos que hacer un poco a cargo. No nos es tan fácil, a ver, en una charla de café, seguramente 4 hombres estarían contándose de negocios y no les daría demasiada vergüenza o pudor o lo que sea. Nosotras nos juntamos y hablamos de otras cosas. Y tiramos algún tema, pero no nos es fácil proponer una alianza de negocios, como que no es algo que nos sale naturalmente. Creo que es más un trabajo nuestro. Es un deber para la casa, para nosotras, es animarnos a contar lo que hacemos, a mostrarnos. Nos vinculamos quizás desde otro lugar, pero me parece que quizás es algo que tenemos que hacer. Creo que las redes sirven, todas sirven. Las mujeres contienen en algunos espacios o se charlan determinadas cosas y cuando es mixta se habla de negocios, se habla de la profesión o de lo que sea. Yo, no sé, como graduada de Ciencias Económicas, participo en el consejo y la verdad que no hay una gran diferencia en eso. O sea, en todo lo que sea, sí, extracurricular, digamos, o deportivo, social, hay como otra cuestión, pero también creo que también nos tenemos que permitir, si nos suma para la carrera, nos tenemos que animar a poder hacerlo. Y a que ese tiempo, como decía Sol, forma parte de nuestro desarrollo profesional. Es invertir en a dónde queremos llegar. Y eso creo que nos tenemos que animar más. Bien. Gracias por todo este repaso. Ahora vamos a ir a compartir, al momento en el que les pido que compartan su visión respecto del rol que tienen las empresas en esta construcción de entornos equitativos y diversos. Ya hablamos un poco de la meritocracia, que evidentemente hay que aportar, digo, el valor. Vos decías, no quiero que me den un cargo por cupo, quiero que me den un cargo cuando puedo aportar algo. Pero evidentemente durante mucho tiempo las empresas hicieron foco con diferentes herramientas para el desarrollo de las mujeres a nivel corporativo. Y entonces ahora lo que quiero saber es qué piensan del rol que tienen que tener las empresas. A nivel global, las mujeres ocupan alrededor de un 34% en los cargos de dirección, pero lo mismo, cuando subimos a nivel de CEOs es solo el 22% a nivel global. Esto es así. El ritmo, ya dijimos, a veces acelera, a veces desacelera, pero este informe dice que falta un montonazo, años para alcanzar una paridad en este sentido. Entonces, haciendo foco en el rol que tienen las empresas en la construcción de estos espacios más equitativos. También la pregunta es si entienden que hay que intermediar políticas específicas, y yo agrego cuáles serían, cuáles funcionan, cuáles no. Ya hablaron de meritocracia, ya hablaron de cupo. Les pregunto esto. Sol, ¿querés empezar?
Para mí el rol está en transformar la cultura, ¿ok? Cualquiera sean las acciones, y ahí yo cuento con recursos humanos como mi aliado principal para ver todo lo que tiene que ver con cambio de mindset para que cascadee. Escuchar a Fede abriendo esto, que vive el tema de diversidad y equidad, eso es la clave para que la empresa pueda generar algo transformacional. Pero no tiene que quedar en el CEO, no tiene que quedar en el directorio, tiene que cascadear. Y para eso hay que generar un espacio a veces de apertura para que uno se pueda acercar si está viviendo una situación donde no siento que hay tanta equidad, animarse a levantar la mano. Hay sobre todo de comunicación de apertura, pero que tiene que ver con un tema de cultura. Para mí es por ahí. Y las acciones específicas se las dejamos a los de recursos humanos. Muy bien. Bueno, pero es muy importante porque es un tema cultural. En la calle, digo, en casa y en las corporaciones. Es cultural. Animarse a levantar la mano también tiene que ver con una cuestión cultural. Y es interesante porque también muchas veces las capacitaciones no son técnicas, son de esta capacidad de levantar la mano, de entender, de hacerte cargo de tu propio desarrollo, de tu propio conocimiento y poder tomar la oportunidad cuando está. No es solamente generar la oportunidad, sino habilitarnos a nosotras a poder tomar esas oportunidades. Te doy la palabra, Agustina, porque vos fuiste la que levantó la mano. Bueno, no, creo que se tiene que alinear la visión y la misión de la organización con esto y tiene que ser natural. Es como cuando hablamos de las estrategias de ESG en algún momento y todo tenía que ser sustentable, sostenible y más. No tiene que quedar como nos disfrazamos de, parecemos que estamos cuidando el medio ambiente o que estamos cuidando este tema. Tiene que estar formando parte de la cultura organizacional. Y desde los espacios de decisión que tiene cada organización, tenemos que ser responsables los que estamos en algún lugar de decisión y generar el espacio y facilitar la charla, limando asperezas de sectores que quizás están más arraigados en una cultura anterior y que tienen temor en algunas cuestiones, y de las personas que necesitan y están tratando de promover una iniciativa distinta. Desde ese lugar, si tengo que hablar en términos de lo que hacemos, nosotros tenemos un espacio que está arraigado con lo que quiere FAPASA, con lo que quiere la Federación, y propone que obviamente cada persona que participa en una asociación tenga ese espacio de diálogo. Nosotros estamos desarrollando un proceso de fortalecimiento institucional, transitado obviamente con facilitadores y demás, personas que nos ayudan en ese espacio, y le llamamos, se nos ocurrió renovar algo que tenía hace muchos años la Federación, que era la Escuela de Dirigentes. Es formarnos en distintas cuestiones y distintas habilidades. Esta es una de ellas, la escucha, el diálogo, la negociación, el manejo del tiempo. Tener otras habilidades de seguro, sabemos todos, o deberíamos, de temas técnicos sabemos, de temas de negocio sabemos, lo que nos falta son quizás las famosas mal llamadas habilidades blandas y cómo las utilizamos en favor. Y algunas personas necesitan más espacios y otros les salen más naturalmente. Exacto. Entonces, ¿cómo ayudamos a los que necesitan ese empujón y a animarse a verlo? Creo que tiene que estar alineado con la cultura. Bueno, me encanta, porque es un poco estar prestando atención para habilitar al que esté interesado, ¿no? También. Tal cual. Bueno, y ahora las referentes de Meridional que están en su propia casa, ¿dónde sienten que hubo avances, qué cosas pudieron tomar de lo que propone la compañía y en dónde están las oportunidades para mejorar, ¿no? Esa es un poco la pregunta, puertas adentro, ¿no? De la experiencia de la compañía en la que estamos. Mabel, ¿querés contar? Sí. Yo creo que el tema de las posibilidades no es de un día para otro, lleva años. Claro. Algo que creo que te lo comenté a vos en un momento, que y lo dije recién, cuando trabajaba en compañías, auditaba compañías de seguros, me era extraño ver mujeres trabajando. Cuando empecé a trabajar en la Meridional, vi muchas mujeres y subgerentes, de hecho. Claro. Yo entré como subgerente, dije, uy, acá qué raro, además me sonó raro. Entonces, y ahora estamos en una posición que hay
muchas responsables, gerentes, subgerentes, jefas, bueno, yo llegué a directora. Entonces, es un trabajo de años, lo que implica, como mencionaron tanto Agustina como Sol, tema de cultura. Entonces, algo se trabajó durante años para que que tengamos las posibilidades, mejor dicho, que tengamos las posibilidades de que las mujeres podamos levantar la mano, de estar, dar nuestras opiniones, nuestras ideas, pero no es de un día para otro. Claro, y no es una Y lo que flexión, es algo 360. Es 360, también está de nuestro lado, incluso las que somos mujeres, de animar a las mujeres a levantar la mano. Porque Bueno, puede haber sesgos, como mencionaba Agustín, que puede haber rigideces, porque todos nacimos en los mismos años, tenemos distintas edades, nos criamos en diferentes situaciones, en diferentes generaciones. Entonces, también eso se puede conversar. Hay que verlo a veces que veo como un enemigo. No, eso se conversa. O sea, estamos en una situación de hoy generacional que todo se puede conversar y se puede poner los puntos de vista que son diferentes, pero no tomarlo un tema de hombre-mujer, no, somos iguales, pero me parece que eso lleva muchos, muchos años. Y sí, si yo tengo que decir de mi lado qué tendría que hacer es animar a las mujeres que trabajan conmigo que se animen, que levanten la mano, que no vean que haya obstáculos. Si ellas tienen un objetivo, una idea, que nada es un obstáculo, es ir hacia adelante. se juntan los dos puntos de los que venimos hablando también, el tema de la red, las redes de mujeres, esto que vos decís, Claro. Mujeres proponiéndoles a otras avanzar en esa misma dirección, acompañándolas a que puedan hacerlo, porque a lo mejor, como decías vos, Agustina, algunos nos salen más naturalmente algunas cosas y otros no, entonces, y el espacio de la escucha y de la participación también. Desde nuestra experiencia, o sea, recién hablábamos con Agustina y yo dije, bueno, yo no puedo decir nada porque quienes me promovieron siempre fueron hombres. O sea, no, bueno, pero trabajé en ámbitos que había hombres. Claro. Entonces ahí no hubo un tema de mujer-hombre, no, evidentemente no. Pero sí creo que eso es lo que tenemos que hablar con quienes trabajan con nosotros de no hay un obstáculo ahí. Bueno, sumado a lo que cuenta Mabel, justamente Fairfax el año pasado inició un programa que se llama Inspire, que yo estoy participando, es una prueba piloto donde eligió mujeres de todas las empresas para un programa de mentoring. Así que tenemos charlas mensuales con nuestras mentoras y ellas o sea, el propósito del programa es ayudar a las mujeres a llegar a puestos de liderazgo, a revisar con ellas la problemática. Son distintas culturas, distintos tipos de empresas, todo el mundo, empresas de Fairfax, y nos hacen entrevistas con otros líderes hombres y bueno, nos están... Es un programa piloto, o sea, fue una prueba piloto. Este año yo creo que se va a sumar más gente al programa y me parece una muy buena iniciativa de Fairfax. Bueno, el mentoreo es una herramienta que consolida prácticamente todo lo que venimos hablando, ¿no? Las redes de mujeres, porque las experiencias de mentoreo, muchas son mixtas, algunas son in-house como intercompañía y otras de diferentes empresas. Es una herramienta que es súper valiosa para el desarrollo porque te pone en contacto con gente que estuvo en la misma situación que vos y ya no apunta a una capacitación tan técnica, sino a la forma en la que te moves adentro de una corporación para poder, porque también hay todo un movimiento político, ¿no? Adentro de una organización. Bueno, llegó el momento de el último ítem en el que les voy a pedir que avancemos, porque dos cosas. Por un lado, experiencia personal. Ya quedó claro, alguna de las cosas ya han podido contar respecto de la experiencia personal en cuanto a cómo fue su inserción y crecimiento en un ámbito que evidentemente fue históricamente masculino, y si tuvieron alguna barrera, alguna dificultad o alguna situación que superar, la compartan haciendo foco en cuál fue la estrategia que pudieron intermediar para superar ese desafío. Agustina, ¿querés empezar? Dale.
Sí, yo la principal barrera que tuve, Fue la de ser joven, ya lo dijiste no, al principio. Eras muy no joven. hace tanto que... No, la principal barrera que tuve realmente fue mía y fue personal. Y era que en ese momento mi hija era chica y la decisión era, bueno, como dije al inicio, me presenté, yo vivo en Junín, sigo viviendo en Junín, a pesar de que ejerzo un rol de liderazgo en la federación, mi semana se reparte todo el tiempo estando en la ruta, saliendo de mi casa, en ese momento mi hija era chica, y la verdad que no tuve muchísimo, muchísimo apoyo familiar, mi mamá, una genia, tiene la 10, ella, tuve amigas, tuve un montón de gente que me ayudó, mis colaboradores en las oficinas, pero no fue tan fácil y fue un tema mío interno. A mí me daba muchísima culpa dejar a mi hija. Era chiquita y me costaba un montón. Y la verdad que un día que lo pensaba y hablaba con ella y ella en ese momento hacía baile y disfrutaba muchísimo. Obviamente la agenda se cancelaba para su presentación de baile y bailás y estás arriba del escenario y te encanta hacer eso. Bueno, a mí soy re feliz como tu mamá, soy muy feliz desarrollándome profesionalmente y me encanta lo que hago. Y el mejor ejemplo no es estar todos los días en la puerta de la escuela cuando salís, me encantaría, pero no lo puedo hacer todos los días porque mi sueño profesional también está en otro lado. Y seguramente voy a hacer mi mejor versión de mamá va a ser esa. Que vos me veas feliz, que estés contenta. Mi vieja me reayudó porque ella, al revés de lo que hice yo, dejó su profesión como docente cuando nacimos mis hermanos y yo, y toda la vida me apoyó a que no lo deje, a que siga con mi profesión. Y hoy mi hija es adolescente y cuando escucho que habla con sus amigas, se le dice, mi mamá es la presidenta de Argentina. ¿Qué te parece? Se pone a jugar. No, pero Bueno, creo que el mejor excelente. ejemplo fue de No, trabajo y claro. del compromiso, y por eso digo que la principal barrera no fue de otros, sino que fue mía, obviamente trabajándolo, haciendo un trabajo interno y animándome a entender que mi mejor versión era esa. Me encanta porque se consolidan muchas cosas. La red que pudiste construir Claro. para poder tomar este desafío, esto de hacernos cargo, primero la culpa maternógena, te aseguro que no es tuya, ¿no? Como eso es algo cultural, no es una cosa que te pasó a vos sola individualmente, pero la decisión final de poder hablar con tu hija y decir, bueno, no tengo ninguna duda de que voy a ser mejor mamá si soy una persona feliz y a mí esto es lo que me hace feliz. Me encantó, gracias. ¿Querés seguir, Mabel? Contarnos alguna experiencia tuya en el camino. Si hubo alguna barrera, no la detecté. Bueno, Porque yo tenía un objetivo, un bien, sueño de bien. crecer. Un poco lo hablaba con Agustina, yo no sé si es un tema de que mis padres, que ninguno tenía profesión, inmigrantes, la expectativa estaba en todo en mí, Ah, en que creciera la hija doctora, obviamente. obvio. Y entonces, y siempre el sueño de una generación, si comparo con mis primos, de que quizás nadie esperaba que alguien, una mujer especialmente que tuviera una carrera, en mi caso no, al revés. Era como que tenía la esperanza, siempre había la expectativa. Y cuando empecé a trabajar, la verdad que estuve en muchos equipos de hombres y mujeres. En algunos casos a veces quedaban más hombres que mujeres, pero como recién comenté, quienes me promocionaron fueron hombres. Sí, O sea, sí. entonces, si hubo alguna barrera o algún comentario, no lo detecté. Yo seguí mi sueño, lo que quería llegar. Excelente, gracias por compartirnos eso. Silvana, No, yo creo que también no tuve hechos puntuales que, digamos, lo sentí como un impedimento para hacer lo que me gustaba, sinceramente. Y tampoco el hecho de ser mamá, que hace tampoco tantos años, eh, y todavía mi hija es chiquita, pero de hecho, cuando ella nació, todo el mundo me decía, bueno, pero te vas a tomar un año. No, no, le digo, a los 3 meses estoy trabajando. No, pero vas a ver que cuando nazca. No, no, a los 3 meses estoy trabajando. Y dicho y hecho, a los 3 meses estaba trabajando. Con los mismos horarios, que si tenía que trabajar de noche, que si una implementación, o sea, no, no, no me detuvo eso, no me parecía que estaba mal lo que estaba haciendo, no, no la estaba abandonando ni nada por el estilo, y la verdad que nunca sentí que tenía un stopper. ok. Sol, ¿querés compartirnos vos tu
experiencia. Sí, yo no tuve un stopper tampoco. Creo que la verdad es que todas son historias de éxito porque tiene que ver con personas que nos dedicamos al trabajo, con compromiso, entonces es muy difícil encontrarse con verdaderos stoppers cuando uno está performando. Entonces, naturalmente, la carrera va avanzando. Pero sí creo que no hay 100%, no hay equidad a veces en el tema del pago entre hombre y mujer, que no es un tema para desarrollar ahora, pues no lo voy a hacer ahora, pero sí creo que hay una percepción de todavía que, por lo menos para el mundo del seguro, ¿no? Donde mi nombramiento fue una verdadera sorpresa, para mí también, pero y sin embargo, había ahí una persona que estaba trabajando y que estaba dedicada y que evidentemente podía hacer y tomar ese rol. Y sin embargo, esa reacción de sorpresa, muchos desde alegría, por supuesto, no digo sorpresa en el mal entendimiento, pero esa sorpresa es de alguna forma lo que a uno por ahí también la frena y no le da seguridad. Y mi primer conversación fue, no, pero no, yo ese rol no. Hablábamos del síndrome del impostor. El síndrome del impostor, absolutamente, ¿no? Yo soy mujer, son todos hombres. Y la verdad es que tuve la suerte de tener un líder hombre que me dijo, bueno, yo te voy a decir por qué sí, los por qué no, quédatelos vos. ¿Okay? Claro. Y también tuve una líder mujer, que es la líder international, que me apoyó un montón. Entonces el apoyo está en quienes realmente creen en la diversidad y en el trabajo que uno está haciendo. Excelente. Bueno, porque es lo que decías vos, el desarrollo profesional se va acomodando porque el foco lo tenés muy puesto en el crecimiento dentro de tu profesión, pero todas estas habilidades mal llamadas blandas, como decías, o toda esta conversación interna que nosotros tenemos en la cabeza, también es algo a trabajar. Bueno, un gustazo. Lo que quiero es, y ahora sí necesito que seamos breves, que compartamos con el auditorio que acá de forma presencial está compartiendo con nosotros esta conversación y también la gente que nos está viendo en el streaming, un mensaje final un poco motivacional y un poco ejecutable, ¿no? Como el mensaje como herramienta para las personas, mujeres que están interesadas en también hacer un desarrollo en el ámbito corporativo. Si pudiéramos consolidar, mira, yo te dejo esto acá. Pues lo podemos trabajar. ¿Querés, vamos a empezar con lo que ya estábamos hablando? Un mensaje final, remate, breve. Súper breve. Networking, trabajen en las redes. Muy bien. De profesionales y de mujeres. De todo. Todas. Excelente. Me gusta mucho ese enfoque. Agustina, ¿tu mensaje final? Bien, mi mensaje es animarse. Es que se puede, cada uno tendrá un sueño, no importa. No todos tienen que ser el 10, alguien puede ser el arquero, hay distintos partidos que se pueden jugar, ¿no? O distintas posiciones en el partido. El sueño que cada uno tenga, que cada una tenga, que lo pueda desarrollar, que se foco en eso y sí se puede. Bien, Mabel. Similar al de Agustina, que medio lo anticipé, es animarse. Y levantar la mano. Levantar la mano. Nada es imposible. Animarse. Hay espacio para levantar la mano. Hay espacios. Y aprovechemos estas generaciones, no solo cultural, sino también las empresas, que se da más espacio, que tenemos más espacios que quizás hace unos años atrás. Entonces aprovechemos esta situación. Levantemos la mano. Bien. Silvana. Bueno, que no nos boicoteemos, que podemos hacer podemos seguir cualquier profesión, cualquier tarea, no hay profesiones de hombres y de mujeres, y que siempre las mujeres cometemos algunos errores pensando que no lo podemos hacer, y para el que le interesa hay un libro que yo leí que me recomendaron en un grupo de mujeres en Haití, que se llama Nice Girls Don't Get the Corner Office, y está muy bueno. Bien, excelente, ya nos mandaron a leer, tomen apuntes, todo el mundo escribiendo, me encanta. Bueno, un gustazo, realmente súper valiosa la conversación. Voy a invitar a Camila Peralta, líder de comunicación y cultura de Meridional Seguros,
para que cierre un poco acá la conversación. Sí, muy breve en realidad, agradecerles a todas ustedes principalmente, porque por ahí, si no saben el detrás de escena, nos contactamos con todas al toque aceptaron, pusieron la mejor onda, se reunieron y la verdad que eso se ve, está buenísimo. Yo algunas las conozco más, otra menos, pero escuchándolas me siento identificada. Tengo una hijita de 2 años y medio y hoy me pasaba parecido, a la mañana tenía fiebre y dije, no, ¿qué hago? Pero bueno, estamos acá. Así que nada, espero que lo hayan disfrutado. Esto forma parte también de todas las iniciativas que hacemos para los empleados, que sabemos que les gusta escucharlas y ser parte. Así que bueno, nada, muchas gracias Eli también por esta excelente conducción. Por favor, fue un Y gusto. esperamos que haya más temáticas, más paneles. Aquí estaremos acompañando. Excelente la iniciativa de Meridional Seguros. Gracias Camila y Federico por la convocatoria. Voy a volver a nombrarlas a todas para pedirle a la audiencia un aplauso. Esta fue la conversación con Agustina de Carre, que es presidente de FAPASA y Copaproce. Gracias. Mabel González Paz, directora de Finanzas de Meridional. Silvana Vinci Guerra, gerente de infraestructura de Meridional. Y finalmente, Sol Batalle, Country Head de Willis Tower Watson en Argentina. Yo también las aplaudo. Gracias. Gracias a todos y a todas por acompañarnos. Fue un gusto. Y acá, Gracias.